vamos a empezar ahora con la última mesa que tenemos sobre tecnologías, emprendimiento, y el moderador es Pedro Linares, al cual veis que está ahí sentado en el medio, ¿no? Creo, que es un hombre importante, es catedrático en el ICAI y ahora está en la comisión esta para reformar el sistema. Esperemos que aporte buenas ideas, que siempre las tiene. Una hora tenemos. Muy bien. Bueno, vamos a esperar a los micros que nos faltan. Pero bueno, para ir ganando tiempo, si os parece, vamos comenzando. Para intentar hacer esto más ágil, lo que hemos preparado son una serie de preguntas que he ido enviando, evidentemente para no hacerles un atraco aquí delante en directo, he ido enviando a cada uno de los ponentes para ir centrando un poco más la discusión, que esto va a gusto del consumidor, pero yo, por ejemplo, me quedo con una de las cuestiones que se han dicho en la última mesa, ¿no? El consumidor como fin y no como medio. Yo creo que esto es una de las claves. Si ponemos al consumidor en el centro, lo usamos como una excusa para conseguir otras cosas, ¿no? Entonces, casi todas las preguntas que tengo para los ponentes básicamente van orientadas a cómo somos capaces de darle ese papel central que tiene que tener el consumidor y a la vez de empoderarle, es decir, no usarle como una excusa para otra cosa. Y yo creo que en ese sentido las ideas de negocio, las ideas de emprendimiento que tenemos aquí en esta mesa, pues yo creo que todas pueden colaborar a ese empoderamiento o esa activación del consumidor, y la clave es entender cuál puede ser su papel, cuál puede ser el valor añadido que pueden generar y en ese sentido cómo pueden encajar dentro de esas piezas que se comentaban antes dentro de ese nuevo esquema de sector energético, ¿no? Si os parece, voy a ir planteando las preguntas a cada uno y así les voy presentando también a cada uno, y luego ya cuando acabemos todos de responder a las preguntas, pues entonces si nos queda tiempo, que con un poco de suerte sí, ¿verdad? Abrimos el turno de preguntas. Y voy a empezar con unas preguntas un poco más raritas para Ignacio Madrid, que es Digital Lead de Utilities y Energía de Everis, que es responsable de estrategias y nuevas oportunidades digitales para las utilities, experto en innovación estratégica. A él no le voy a preguntar por las estrategias de los otros, le voy a preguntar precisamente por los retos que se plantean para las utilities cuando empiezan a aparecer nuevas ideas de negocio que pueden crear una disrupción en el mercado, porque a mí es uno de los temas que me parece más interesantes. ¿Qué hace una utility cuando de repente viene alguien y le come el negocio con una idea o con un trato distinto del consumidor, ¿no? Ignacio, ¿qué crees que deberían estar haciendo las utilities para activar al consumidor? Y segundo, ¿en qué medida su modelo de negocio tradicional o incluso el evolucionado se puede ver amenazado por estas nuevas ideas? Pues nada, empiezo yo. Comentando primero también dar gracias a todos, a Everis, darnos gracias a nosotros mismos es un poco raro, pero yo creo que ha sido un trabajo interesantísimo. Hemos podido compartir tiempo con toda la gente que está aquí, nos hemos sentado con todas las eléctricas tradicionales, con las nuevas, hemos tenido discusiones súper interesantes y hemos podido, no sé, crear este documento que al final, bueno, lo que ha servido es para entender bien cómo contestar esta pregunta, ¿no? Así que me ha venido estupendamente, ¿no? Y al Club de la Energía también por haber apoyado y haber traído a gente tan interesante como Pedro Linares. Bueno, vengo de ICAI y al final es una eminencia allí y es un placer estar ahí contigo, o sea y gracias al club, ¿no? También gracias a los que han venido aquí, que al final dentro del sector de la innovación, en el sector eléctrico, ¿no? Bueno, yo llevo unos años ya trabajando con gente como esta, ¿no? Les conozco muy bien, hemos trabajado en proyectos de manera conjunta y nos hemos encontrado con los verdaderos problemas, ¿no? Desde compartes una visión del modelo energético, tu visión de tu modelo de negocio, tu visión de tu tecnología, a la implementación real, ¿no? Y llevar, pues, paneles solares a las casas de los clientes de la mano de una gran compañía eléctrica, cómo intentamos hacer cosas fáciles y tangibles de cara al cliente, ¿no? Utilizando la información para, bueno, pues para generar engagement con los clientes, o el mundo de las baterías y el arbitraje, ¿no? Lo que hablábamos, estos nuevos modelos de negocio en cuanto a flexibilidad, ¿no? Pues con Ampere y con Under, ¿no? Y lo que hemos bregado en todo esto, y con Miguel, pues el mundo de la Smart Home, ¿no? Y todos los problemas que puede dar el mundo del hardware y del software y las alegrías que te da y el potencial que tiene toda esa tecnología. Entonces, dentro de este contexto estoy súper contento de estar aquí
aquí y de poder compartir 4 cosas que seguramente no contesta a tus preguntas, pero bueno, al final llenamos de contenido esto que es lo interesante, ¿no? También quiero decir que de los que estamos aquí soy el que menos tengo que hablar porque tengo menos que aportar, ¿no? Yo creo que los protagonistas son ellos y me encantaría escuchar otra vez vuestras historias, ¿no? Pero yo creo que de cara a las compañías eléctricas, ¿no?, más tradicionales, pues yo creo que todas tienen ya un plan estratégico, ¿no? Y con esas reuniones que hemos tenido con ellos, pues ha sido muy interesante porque hemos compartido lo que más les duele, lo que más les motiva, lo que más les da pereza, ¿no? Y ha estado interesante y lo que tengo claro es que todos tienen estrategia respecto a esto, ¿no? Entonces, estaba fenomenal, pensaba que iba a ser un problema estratégico al principio y está claro que todos tienen planes y todos tienen un montón de cosas que hacer. Me quedo con 2 cosas que han salido en esta reunión. Javier Casado ha comentado esta dicotomía de cómo aproximarnos a esta oportunidad, ¿no? Y hemos hablado de un cliente proactivo, ¿no? Hemos hablado de la oportunidad del cliente proactivo, cómo el mercado, con la proactividad del cliente, y por otra parte hemos hablado de un cliente despreocupado. Entonces, claro, esto es una cosa que llama la atención. Dices, oye, pues un tipo que es proactivo estará deseando hacer cosas, pero en realidad lo que está deseando es hacer todo menos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Yo creo que es algo que cada eléctrica tiene su propia lectura, ¿no? Hay compañías con las que hemos hablado que han hablado bueno, pues de esa proactividad y cómo dar servicio, cómo poner información. Hablaba Villalvilla y Iberdrola de, oye, queremos poner al cliente toda la información en una aplicación y que vea las curvas de carga y lo que ha consumido el día anterior, ¿no? Y cómo hay otra gente que dice, oye, mira, yo lo que quiero es intentar desvincularme de la factura, intentar generar canales de comunicación distintos en los que le aporte otro tipo de cosas, ¿no? Para no molestarle, porque ya me ha dicho, como decía Douglas, oye, es que el cliente me ha dicho que no quiere saber nada de mí, ¿no? Entonces, es complicado y cada compañía yo creo que es interesante que se focalice en cosas muy concretas, ¿no? Adicionalmente a esto, hablaría de lo que ha dicho Emilio Bravo de Lucera. Decía, oye, o sea, no hay que dar pasos demasiado grandes de golpe, ¿no? O sea, yo creo que como compañías eléctricas, pues muchas veces ves la tensión, la oportunidad de decir, oye, tecnología, paneles solares, smart home, ¿no? Y Douglas hablaba de recuperar la confianza del cliente, ¿no? Y Emilio lo mismo, ¿no? Decían, oye, yo si no tengo la confianza del cliente, si no me puedo vender nada, a lo mejor no tiene sentido que empiece a invertir tanto en colocar tecnologías en casa de los clientes, ¿no? Por tanto, yo quiero decir que hay un mensaje, esto es gradual, ¿no? No va a llegar de un día para otro que va a ser todo tecnológico, no va a ser de un día para otro que todo el mundo tenga smart homes en sus casas, por mucho que Javier Casado haya compartido datos de los billions de cosas que van a estar conectadas. Esto va poco a poco, ¿no? Y hay que centrarse en lo que, bueno, en construir poco a poco, ¿no? Como cosa, también resumen de todo lo que hemos hablado y de cara también a cómo bueno, pues todos estos nuevos actores pueden poner en peligro o pueden dañar el modelo de negocio tradicional de las eléctricas. Yo creo que hay una cosa que han dicho todas y que me da mucha paz, y es que esto va de simplificar, y todos han dicho reiteradamente que esto va de simplificar, de invertir nosotros para simplificar que el cliente sufra lo mínimo posible toda la complejidad que tiene a lo que estamos enfrentando, ¿no? Estamos en un modelo en el que la gente va a ser autoconsumidora, en el que la gente va a tener dispositivos inteligentes en sus casas, la gente va a poder hacer arbitraje en el mercado, y es un lío de narices, ¿no? Y eso lo combinas con unas pocas ganas de participar de manera activa, o sea, la parte de la despreocupación, y tenemos un problema, ¿no? Por tanto, yo creo que el gran foco de las eléctricas debería estar en la simplificación del cliente, o sea, del acceso al cliente a estos nuevos mercados, ¿no? Y esto me trae al mensaje que quería compartir, y ya me callo porque puedo aburrir, es el foco, ¿no? O sea, yo creo que todas las compañías tradicionalmente, bueno, pues ha sido un negocio tradicionalmente el de las eléctricas de invertir en infraestructura y de controlar unos activos y sacarles beneficios a unos activos invertidos, ¿no? Pero por otra parte, ha hablado Javier Casado también, le refiero mucho porque es mi jefe y es interesante, o sea, es importante que vea que estamos alineados, ¿no? Pero hablaba de los negocios de Airbnb y de Uber frente a Marriott o, no sé, Hilton y Mercedes, ¿no? Y decían joder, que tiene una valoración en el mercado de 80 billones cada una, ¿no? Y una tiene activos y otra no tiene activos, ¿no? Todo el mundo habla de que el mundo va de dar servicios, de pasar de la comercialización, en vez de ser una gestora de activos, es una gestora de servicios y de dar servicio al cliente, pero la realidad del cuento es que cuando nos enfrentamos a una oportunidad no sabemos dónde poner los huevos en las cestas. Yo veo que hay grandes compañías que intentan abarcar toda la cadena de valor y quieren hacer hardware, quieren hacer software, quieren hacer servicios, quieren hacer canal de venta directo, quieren hacer, ¿no? Y hay otras que van muy en concreto y dicen, oye, mira, yo creo que en hardware nunca voy a ser bueno, o nunca voy a ser bueno en electrónica de potencia, o no voy a ser bueno nunca en arbitraje en el mercado. Y tienen ese punto en el que dicen, oye,
vamos a intentar ver qué hay por ahí y dónde aporto valor yo. Y hay que tener la valentía para entender dónde pones el foco tú. Y creo que eso es una cosa en la que va a ser la que va a permitir salvarse ante esa amenaza, ¿no? Es decir, oye, yo entiendo que es un mercado, todos somos nuevos, yo no puedo ocupar toda la cadena de valor, tengo que elegir dónde quiero hacerlo y por eso surgen todos estos programas de Open Innovation que salen en las eléctricas, ¿no? Todas han montado diferentes iniciativas, ¿no? Como atraen talento en Iberdrola, como los hackatones de Endesa y Unión Fenosa, el InnoHub, Viesgo, como trabaja con diferentes startups en modelos menos estructurados, pero bueno. Y EDP también tienen, o sea, todas tienen estos modelos de Open Innovation, ¿no? Y yo creo que esto es la clave de cómo hacer frente a esta amenaza, ¿no? Decidir dónde quieres ser tú bueno y combinar diferentes proveedores que pueden ayudarte a tener una propuesta de valor muy profunda, muy buena en el mercado, ¿no? Entonces, aquí es qué foco queremos tener, dónde nos queremos diferenciar y con quién tenemos que hacer este camino, ¿no? A veces son startups, a veces son otras compañías muy grandes de otros sectores y a veces son desarrollos propios, ¿no? Y el mix de innovación que tienen que tener las compañías creo que es la clave y la reflexión estratégica que tienen que tener. Yo quiero ser bueno en esto y quiero tener un mix de innovación como este. No he contestado a tu pregunta, pero voy a pasar el paso. En el ejemplo, lo sé, otra vez. Pero no te preocupes porque me has dado pie para la pregunta de los demás, porque yo creo que has dado una de las claves. ¿Cuál es el valor añadido de todas estas propuestas? Es decir, ¿qué es lo que aporta cada una de estas propuestas? Así que empiezo con Ander, fundador de Ampere. ¿Cuál es la propuesta de valor que hacéis al consumidor y sobre todo al consumidor? ¿Qué ventajas aportáis con respecto a otros fabricantes o otros modelos de negocios similares? Segunda pregunta, ¿en qué medida vuestra propuesta depende de la regulación? Antes lo ha comentado Luis Jesús, el papel de la regulación, y para la innovación es fundamental el marco regulatorio. Y luego ya, si queda tiempo, te pregunto un par de curiosidades técnicas. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, y como todos, muchas gracias al Club Español de la Energía y a Everis por esta oportunidad de dejarnos poder hablar de todo este tema tan importante e interesante, y además meter dentro de este jaleo las baterías. Yo voy a contestar a tu pregunta, no voy a hacer como Nacho, pero déjame una introducción. Hace 2 años fundamos esta compañía, 4 socios, y me invitaron a una charla y dije la siguiente frase, de la que estoy convencido. Dije, a todos los que estabais aquí, a todos los que estáis aquí, 500 personas más o menos, dentro de 10 años, todos vais a tener una batería en vuestra casa. No sé si la va a pagar la compañía distribuidora, la compañía comercializadora, la vas a pagar directamente, pero todos lo vais a tener. Eso fue hace 2 años, ahora digo dentro de 8 años. Y es que va a ser así, porque al consumidor, y como valor añadido, al consumidor le vamos a dar la forma real de tener su energía. Lo que nosotros hacemos en Amper y lo que fabricantes de baterías están haciendo, porque realmente no es que fabriquemos la batería, nosotros cogemos una batería, le damos el hardware necesario para que se pueda poner energía en la red de la casa, corriente alterna, y sobre todo le damos inteligencia. La palabra inteligencia está ya demasiado manoseada, entonces lo que queremos llamarnos es gestores energéticos que utilizamos almacenamiento energético. ¿Y por qué ahora podemos utilizarlo? Porque ahora ya se puede. Ha bajado el precio. Hace 5 años valía 1.000 euros cada kilovatio hora, ahora vale 280 y dentro de nada valdrá 200. Está ya muy estable y lo podéis ver muy fácil porque ya empieza el coche eléctrico, porque empiezan a haber marcas de coches eléctricos y empiezan a tener sentido. Es decir, se puede almacenar energía a un precio más que razonable. Pero hay que hacerlo con inteligencia, es decir, de nada sirve un depósito, sería como tener pues un depósito que no va a ningún lado. ¿Cuál es la propuesta de valor, en este caso, de Amper? Pues lo primero lo que hacemos es, vamos a poner un ordenador dentro de la máquina, dentro de lo que llamo batería, aunque es un gestor inteligente, insisto, que almacena energía. Vamos a poner un ordenador, vamos a darle inteligencia para que empiece a conocer al consumidor, que no tenga un dato horario, que tenga un dato cada segundo, porque luego tenemos que casar la energía que viene del sol con la energía de conectar el microondas, o sea que no es tan fácil, no es que vayamos a comprar energía para los próximos 24 horas, es que tenemos que casar segundo a segundo. Lo segundo que vamos a hacer es, esto está orientado, insisto, las baterías en una primera etapa, digo los 2-3 próximos años, van a estar muy ligadas al autoconsumo y por lo tanto a la generación fotovoltaica.
pues vamos a ver cuánta energía vamos a tener para el día siguiente. Lo que vamos a hacer es una previsión meteorológica, o vamos a utilizar las previsiones meteorológicas para saber cuál es la radiación y, por lo tanto, saber cuánta batería vamos a llenar en función de lo que vas a necesitar. Porque ya te vamos conociendo, consumidor, ya te vamos conociendo y conocemos lo que vas a gastar mañana. Y luego, además, es que hay 24 precios de energía. Bueno, pues si resulta que no vamos a llenar la batería porque mañana no va a hacer sol suficiente y el cliente va a tener una necesidad mayor, bueno, tenemos una batería. Vamos a comprar la energía cuando es más barata para que lo utilice el cliente en ese momento. Entonces, el valor añadido real de todo esto es que el cliente por primera vez puede realmente utilizar todo lo que está en su mano, toda la inteligencia que está en su mano, y se basa básicamente en que se pueda acumular, porque si no se puede acumular, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero nos quedaríamos un poco cojos, ¿no? Respecto a la regulación, bueno, pues lo más importante, como en el mundo de la batería va a ir muy unido al mundo del autoconsumo y al mundo de la energía solar, lo más importante es que no se desincentive y que no se manden mensajes erróneos. Para menos de 10 kilovatios, el decreto actual no tiene ningún tipo de tasa. No tiene ningún problema, incluso con inyección cero las compañías eléctricas no van a cobrar por el estudio. Por lo tanto, la regulación es importante, pero más allá de la regulación son los mensajes que nos damos a nosotros mismos dentro del sector. Porque ahora mismo me pregunta la gente si esto es ilegal o sigue siendo ilegal. Nunca ha sido ilegal, evidentemente, no tiene por qué ser ilegal. Y las tasas, bueno, pues para menos de 10 kilovatios no hay ningún tipo de peaje de respaldo. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. Pero por favor no desincentivemos y por favor mandemos los mensajes reales, los mensajes que plasmen la realidad. Yo creo que he contestado a las dos que me has dicho. Venga, pues entonces voy con dos más. Venga. ¿Cuántos días aguanta vuestra batería? Y dos, hace un momento se ha hablado de la extensión del autoconsumo a comunidades de vecinos. ¿Estáis preparados para dar ese salto? Bueno, por supuesto. La historia. Una batería las nuestras son de 6, 9, 12 kilovatios hora, es más o menos lo que consume un cliente un día. La batería se hace para un día, o sea, se hace para un ciclo diario. Tienes 7.000 ciclos, luego tienes batería para 20 años. Y la segunda parte, bueno, la regulación ahora lo que permite es que en una comunidad de vecinos tú puedas poner en el techo una instalación fotovoltaica y utilizar esa instalación fotovoltaica para los consumos comunes. Era más un tema normativo en cuanto a la propiedad del punto de conexión con la propiedad del valor como tal, de la instalación. Sí, bueno, estamos preparados. Al fin y al cabo es un consumo más y es un cliente más. Ok, muchas gracias. A ti. Ander, y muchas gracias porque así vamos dejando tiempo para volver a más preguntas que seguro que hay. Alberto Cortés, fundador y CEO de Think Solar, una plataforma para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, para las instalaciones solares, con mucha experiencia en el sector. Ya he visto que tanto en fabricación como en desarrollo de proyectos. La pregunta es la misma para todos. ¿Cuál es el valor añadido de vuestra plataforma? ¿Dónde está el margen que sois capaces de movilizar? Claro, la pregunta que surge también es ¿en qué os diferenciáis de otras plataformas similares, que a lo mejor aquí todavía no están tan implantadas, pero en otros países sí? Y sobre todo, ¿cuál es el valor añadido para el consumidor final? ¿En qué se puede beneficiar el consumidor ese que decimos que está en el centro de una plataforma como la vuestra? Buenas. Vale. Antes de nada, yo quería dar las gracias por estar aquí y decir que yo soy el que más feliz está de estar aquí, porque hace 3 años y medio que constituimos Isin y desde entonces siempre hemos tenido que mirar de espaldas a España, ¿no? Y que hayáis invitado en un evento del sector energético a una empresa que habla de fotovoltaica, para mí es un éxito que tenemos que seguir recolectando como país y dentro de España y seguir impulsando esto, que se está viendo ya fuera de España, ¿no? Y antes comentabas empresas grandes americanas, siempre tenemos el ejemplo de SolarCity, Vivint, de Sungevity, son empresas americanas que tienen una cotización en bolsa muy alta y que han sido capaces de ver este valor añadido. Nosotros hemos nacido, al contrario que ellos, en un mercado un poco más complicado, que es el europeo, donde tenemos diferentes países, tenemos diferentes idiomas, tenemos diferentes culturas, diferentes regulaciones, y el ejemplo de ello está en que si pensáis, si miráis, en Europa no existe un SolarCity,
No existe un SolarCity en Europa. ¿Y eso por qué? Es porque es complicado. O sea, preguntas cuál es nuestra diferencia y responderte es difícil. Es como si preguntas a Iberdrola cuál es la diferencia con respecto a Endesa o a Volkswagen con respecto a Toyota. O sea, es complicado. Yo creo que nuestro objetivo como empresa es hacer de esto como un producto de masas y llegar e instaurarlo en el mercado. Lo que nos diferencia es cómo posicionamos al cliente y cómo ejecutamos ese plan, ¿no? Esos objetivos. Cuando hicimos una reflexión estratégica nosotros, nos dimos cuenta que esta revolución de la que habéis hablado hoy es un cambio que tiene que venir impulsado por las grandes empresas del sector, ¿vale? Entonces, pequeñas empresas fotovoltaicas nunca van a producir un cambio muy grande y de ahí que como empresa decidimos que nuestro partner ideal del que teníamos que ir de la mano eran las eléctricas, ¿no? Entonces, en España vamos de la mano de Viesgo, que es quien tiene la iniciativa de Viesgo Solar, que es un ejemplo de lo que podemos hacer y de cómo vemos el mercado. Y la realidad es que las empresas grandes, como puede ser Volkswagen, son buenísimas sacando 2.000 coches al día de una línea de producción estandarizada donde cambia el color y algunos extras. Pero lo que nos están pidiendo a nosotros en el sector energético es que Volkswagen saque un coche de 2 ruedas, luego uno de 3, luego uno de 4, uno para la nieve, uno para el desierto. Además tiene que hacer un proyecto específico para la DGT que le garantice que puede conducirlo por la calle sin perjudicar al resto y que además tiene que explicar que eso no va a explotar, que no va a funcionar, tiene que hacer un proyecto por cada coche de los que saca de la línea de producción. Es un poco lo que nosotros tenemos que hacer. Por cada proyecto que hacemos tenemos primero que hacer un proyecto de ingeniería porque es totalmente distinto. Cada consumidor, ya se ha dicho, tiene unos requerimientos diferentes, unos consumos diferentes, su casa no tiene nada que ver. Ya no hablamos entre Holanda y España, pero dentro de España una casa de Asturias no tiene nada que ver con una casa de Cádiz. Entonces tenemos que hacer un proyecto diferente, tenemos que tratar ese cliente de forma diferente, porque cada uno piensa de forma diferente. Y entonces, si a todos los tratáramos igual, no venderíamos nada, porque esto no deja de ser un proyecto, o sea, un producto financiero, un producto que es muy sofisticado y que tienes que ir explicándoselo a cada persona en la medida en la que lo puede entender, ¿no? Y eso es un poco lo que nos diferencia a nosotros, es cómo posicionamos al cliente, que es en el centro. El cliente al centro lo rodeamos de esa maquinaria de producción que es capaz de sacar coches diferentes y hacer toda la parte de ingeniería y toda la parte complicada igual que si fuesen 2.000 coches iguales, y lo rodeamos de un ecosistema que está en equilibrio, que es win-win y que es capaz de acompañar a ese cliente durante todo el camino, desde la primera llamada que hacemos con él, que no tiene ni idea de cuántos kilovatios hora consume, hasta cuando su instalación está produciendo, de aquí a unos años, y sea ese prosumer del que tanto se habla, pues como nos ha enseñado E.ON en la Utility Week que fue en Ámsterdam, tienen un Solar Cloud. Entonces, un consumidor genera sus kilovatios hora, que aún no sabe lo que es, pero él sabe que genera una energía, ya no la tiene que comprar, sino que la genero, además la genero en exceso, y esa energía la tengo en un cloud o la tengo en una batería física y la puedo utilizar donde yo quiera, porque es mía. ¿Sabes? Dejo de ser un cliente pasivo que compro electricidad. Primero quiero asegurarme de que está la electricidad, luego de que es barata, luego de en qué días, en qué momentos la consumo, cuándo es barato y cuándo es tal. Luego la quiero producir yo mismo para que sea más barato, y ahora no solo la quiero producir, sino que quiero producir en exceso para poder cargar mi coche eléctrico en un punto de recarga que está en Asturias mientras yo vivo en Madrid, ¿no? Porque es mi electricidad y la meto ahí en mi Solar Cloud, ¿no? Entonces ese es un poco el reto en el que nos encontramos. Yo creo que el sector va hacia allí, hacia darle servicios a un consumidor, servicios de valor añadido donde realmente él es el centro, ¿vale? Donde es como ahora en los teléfonos, ya nadie piensa cuánto me cuesta un minuto de llamada, eso es gratis, o sea, es una commodity los kilovatios hora. Ahora tengo otro tipo de servicios que giran en torno al teléfono, pues en el sector energético va a venir algo parecido. Y estoy soltando aquí un rollazo. No, me has contestado, más o menos, mejor que... tengo alguna pregunta, pero la voy a dejar para la ronda siguiente. Y pasamos a otros cacharritos que también hacen falta para activar al consumidor, la Smart Home. Miguel Ángel Sánchez, fundador y CEO de Momit.
responsable de desarrollo de negocio, proyectos internacionales para muchas empresas de ingeniería y ahora das el salto y creáis esta empresa. Y de nuevo, ¿cuál es el nicho que estáis buscando? ¿Dónde pensáis que podéis aportar valor al cliente? Y relacionado con algo que yo creo que se comentaba antes también, ¿esto para cuántos clientes es? ¿Es para todos o es para un determinado nicho de cliente que está muy interesado en su consumo, pero hay otro cliente despreocupado que nunca os va a comprar un termostato inteligente? ¿Qué propuestas le hacéis a cada tipo de cliente? Bueno, pues lo primero, igual que todos, muchas gracias a Everis por tener la oportunidad. Yo hace un mes, aproximadamente hace un mes, estaba en Londres en el Smart Summit, que es una conferencia del mundo de IoT. Y en la parte de Smart Energy, todo era Smart. Yo creo que menos las personas, ya más o menos todo se va convirtiendo en Smart. En la parte de Smart Energy, pues teníamos una mesa redonda con una persona de EDF Energy, otra persona de Empower, otra persona de RWE. Es decir, la situación es similar a la que se está dando en otros países europeos, ¿no? Respecto a cómo la tecnología y el mundo de Internet of Things puede ayudar a los consumidores a ahorrar energía y puede ayudar a las empresas, por ejemplo, energéticas, a ofrecer servicios de valor añadido basados en esta tecnología para conseguir importantes ahorros energéticos. Además, esta sala se me hace muy interesante para hablar de eficiencia energética en el mundo de la climatización o de ineficiencia energética en el mundo de la climatización, porque pocos os habéis quitado el abrigo. Bueno, comentaros una cosa respecto al tipo de dispositivos que nosotros comercializamos, que inicialmente son sistemas de gestión de la climatización, y es que winter is coming, por fin, como suelen decir por ahí, y muchos de vosotros probablemente hoy y mañana vais a empezar a programar vuestros termostatos, ¿no? Los sistemas o los dispositivos que se encargan de gestionar aproximadamente el 50 al 60% del consumo energético en vuestros hogares. No sé si muchos de vosotros sois ingenieros o tenéis esa capacidad de poder programar un cronotermostato tradicional. Hay una encuesta que dice que el 90% de las personas que compran un cronotermostato lo programan la primera vez y no vuelven a programarlo nunca, ¿no? Es uno de los dispositivos menos user-friendly que te puedas encontrar. Uno de los valores añadidos inicialmente más importantes de este tipo de tecnología es que cambiamos la forma en la cual interactúa el usuario con la gestión de su sistema de climatización. Ahora lo va a hacer con un sistema muchísimo más fácil, mucho más amigable y que le va a permitir desde su teléfono o desde cualquier ordenador poder gestionar la climatización de su casa o la climatización de su empresa. Esta es una tecnología relativamente novedosa y es una tecnología que se va a ir adaptando a un número mayoritario de usuarios, ¿no? Algunos de los países donde, por ejemplo, los termostatos inteligentes tienen más penetración, como puede ser Estados Unidos, ¿no? Todos conocemos el caso de Nest, pero bueno, hay otros más, aparte de Nest, hay vida fuera de Nest. Está Ecobee, está Honeywell, hay productos muy interesantes, pues la penetración ronda aproximadamente el 1,5% de la cuota de mercado de los termostatos tradicionales, con lo cual el camino a recorrer es muy, muy importante. Yo creo que la baza fundamental es en lo que Momit nos consideramos fundamentalmente diferentes, es en que hagamos el dispositivo o convirtamos el dispositivo en algo que haga la vida más fácil a los usuarios y no al revés. Nosotros muchas veces hablamos de que es muy habitual que cuando compramos un electrodoméstico nuevo pues leemos el manual de instrucciones para empezar a utilizarlo, ¿no? Lo que nosotros buscamos, en lo que trabajamos, es en que nuestros dispositivos lean nuestro manual de instrucciones y ellos solos se encarguen de gestionar la climatización, dándonos el mayor de los conforts posibles y con el menor coste energético posible. Es un poco lo que respondería a las dos preguntas que comentabas. Muchas gracias. Vamos entonces con la última panelista, con Carmen. También se ha hablado mucho aquí de inteligencia y yo creo que vuestra plataforma lo que ofrece es inteligencia a la hora de procesar los datos de los consumidores, ¿no? Carmen es responsable de desarrollo de negocio de Adviso, no sé si lo Adviso. Ella es experta en gestión de proyectos y sobre todo en gestión tecnológica dentro del sector energético. Y aquí la gran pregunta de nuevo también es ¿qué puede aportar una plataforma como esta? Y sobre todo yo, por ejemplo, cuando me metí en vuestra página web, la pregunta que me hacía es ¿sois B2B o B2C? ¿Dónde está el consumidor aquí? Más allá de como producto a analizar, ¿dónde está el margen, el valor añadido que le podéis dar al consumidor en esta cuestión? Y relacionada con ella, y tiene que ver con algo que habéis comentado ya antes, si de verdad esto ofrece servicio al consumidor, a ese consumidor que tiene tantos problemas para entender una tarifa eléctrica, cuando le inundamos con datos, ¿qué esperáis que haga un consumidor?
Bueno, pues yo me sumo, soy la última de las panelistas, pero me sumo a agradecer la oportunidad que nos habéis dado y sobre todo nosotros desde Advitso porque bueno, nosotros lo que tenemos es una plataforma de Customer Engagement, con lo cual nuestra razón de ser es fortalecer y enriquecer la relación entre el consumidor y la compañía energética, con lo cual para nosotros este es un foro perfecto y bueno, pues estamos encantados de poder venir aquí a hablar de nuestro libro y de escuchar sobre los vuestros. Me preguntabas exactamente que nosotros somos análisis de datos, cómo realmente nos vemos en cuanto a modelo de negocio. Y bueno, pues nosotros nos alimentamos y nuestra savia, lo que corre por nuestras venas, desde luego es los datos que la compañía eléctrica pueda proporcionar. Pero son datos que no solamente tienen por qué venir del contador inteligente o del consumo, son datos que pueden venir del perfilado y el tipo de vivienda de esos consumidores. Y nosotros con esos datos lo que hacemos es asegurarnos de que el beneficiado final es el consumidor. Y este beneficio puede ser adquirido de manera directa o de manera indirecta. Y con todo esto lo que digo es que nosotros navegamos un poco entre dos aguas, entre el B2B y el B2C. Y al final nosotros lo que nos autodenominamos es el conocido B2B2C. Pues algunos beneficios que podemos proveer nosotros desde la plataforma de análisis de datos, yo creo que ya nadie hoy en día pone en duda que los datos pueden transformar casi cualquier parte de un negocio y desde luego una compañía eléctrica no es diferente. Beneficios indirectos sobre el análisis de datos hemos escuchado esta mañana un montón. Hemos escuchado que, bueno, gracias a que se reducen los costes se puede hacer un mejor precio. Hemos escuchado que gracias a que tenemos unos datos más específicos y unas telelecturas más precisas podemos hacer una mejora de la tarificación. Hemos escuchado que gracias a los datos es más fácil identificar el mantenimiento y las operaciones, de manera que el suministro siempre es continuo y mucho más fiable. Pero eso es la manera tradicional en la que se ve cómo el cliente se beneficia de manera indirecta del análisis. En realidad hay muchísimas encuestas, una de las más recientes la hace Oracle, con 150 ejecutivos en Norteamérica, altos ejecutivos de energética, y más del 50% de ellos categóricamente afirman que no se está sacando todo el partido que se puede de los datos que recopilan y que esos datos que recopilan al final siguen siendo de manera indirecta beneficiando al cliente. Con lo cual nosotros desde Advitso nacemos con una visión de cómo el cliente se puede beneficiar directamente de estos datos. Y hay muchísimo más que hacer, además de entender la relación consumidor eléctrica, compañía eléctrica, como una relación unidireccional y simplificada en una transacción en la que uno es el proveedor y otro es el que recibe el servicio. Al final, por mucho que nos moleste, pues casi todas las compañías eléctricas tradicionalmente han segmentado todos sus clientes en tres grupos, que ha sido el residencial, el comercial y el industrial. Pero es que hay muchísimo más. Un consumidor es una persona. Nosotros, donde los demás ven datos, nosotros vemos personas. Y lo que nosotros vemos es que los datos no tienen sentido analizarlos si no hay una componente sociológica, si no hay una componente en la que se analiza el comportamiento humano, si no hay una componente psicológica, de emociones, de entender de manera humana la misma relación que tiene un consumidor con su compañía energética. Es de la misma manera que por qué nos llevamos bien con unos amigos o por qué encontramos a una pareja. Esta mañana hablábamos de la confianza en la marca. Bueno, hay desde luego una componente muy importante de confianza, pero también hay una componente de hacer clic, de tener ese momento genuino en el que una compañía eléctrica conecta con su cliente. Y eso no son solamente datos, es ciencia del comportamiento, es psicología y son actitudes. Por ejemplo, nosotros creemos que en esta mañana decía Javier Casado que había todo tipo de cabida en las tendencias. Gente que quería blanco-negro, individualista colectivo, etc. Nosotros en Advitso vemos exactamente lo mismo. Las personas
habrá personas y habrá clientes que no entiendan la factura y necesiten más información sobre su factura en euros. Habrá clientes que la necesiten en kilovatios y que sean un poco más frikis, como a lo mejor los que estamos todos aquí. Estamos encantados con nuestros juguetes y nuestros dispositivos y nuestros smart homes, pero fuera hay gente a la que le molesta que tengamos sus datos y es reacia a que tengamos sus datos. ¿Y qué pasa con esos consumidores? ¿Quedan fuera de todo este tema de la integración y de la participación? De la misma manera, hay clientes que estarán encantados de que sea todo high-tech, lo que hablábamos esta mañana, y todo conectado con el móvil y todo conectado con el iPad, pero también hay una componente de personas que no. Decía esta mañana Isabel que, bueno, que también tenemos que darle servicio y participar con esa población a lo mejor más anciana o que queda un poquito más detrás de la tecnología. Y todo ello tiene cabida en el sector energético y todo ello tiene cabida en los diferentes tipos de consumidores. Y no es que haya 3 tipos de consumidores, 8 o 10, es que hay los mismos tipos de consumidores que tipos de caracteres, tipos de personas y tipos de relaciones humanas. Y si los análisis de datos no se tienen en cuenta junto con una ciencia del comportamiento fuerte detrás, es imposible que consigamos que el consumidor se beneficie de manera directa. Nosotros desde Adbicho pues, hacemos muchísimo hincapié en la ciencia del comportamiento y tenemos pues, muchísimas ganas e ilusión de que donde la gente ve solamente datos, curvas de potencia, picos de consumo, la gente vea pues, caracteres, tipos de personalidades y sobre todo pues, ganas de cambiar o de seguir igual. Y todos ellos tienen que tener energía, porque la energía es una commodity y a todos ellos les tenemos que hacer llegar energía. Y todos ellos son uno de vuestros clientes. Y todos ellos tienen que estar involucrados y engaged. Así que bueno, pues nosotros, entre otras muchas cosas, planteamos medidas de beneficio directo como puedan ser sistema de alarmas de alto consumo, notificaciones en cuanto al tiempo o cambio de temporada. Planteamos una plataforma de comercio digital en el que se pueden reunir tanto la comercializadora eléctrica como bueno, todas estas startups que estamos escuchando ahora con sus diferentes productos o incluso un sistema de gamificación con productos, cupones y premios en los que el cliente puede directamente beneficiarse del análisis de datos. Y creo que con eso respondo a tus 2 preguntas. Gracias, pero sí. Si no... y de hecho, yo creo que has hablado en particular de una que yo quería ahora plantear al resto de la mesa, porque ahora ya abrimos un poco más y sacamos cosas que yo creo que interesa también analizar, que es el tema de la confianza del consumidor, que también salió antes. Efectivamente, la ciencia del comportamiento seguro que te puede dar pistas, pero yo no tengo, desde mi punto de vista personal, no tengo claro en qué medida los datos son el problema, cuando el problema que expresan muchos de los clientes al expresar la falta de confianza con su utility es precisamente me tratan como un número. ¿En qué medida vuestras ideas de negocio pueden de alguna manera ayudar a crear una relación más personal, que es lo que están buscando muchos clientes, una relación mucho más de confianza en la que yo no soy un abonado, sino que lo que soy es un cliente exactamente igual que cuando voy a la tienda del barrio y me dan las mejores alcachofas, ¿no? ¿Cómo podemos responder a eso? Vamos por aquí. Desde nuestro punto de vista, el problema fundamental es no tanto la cesión de los datos en sí, porque yo creo que todos utilizamos Google Maps, con lo cual Google sabe dónde estamos todos ahora mismo, es el para qué cedemos los datos. Es decir, en nuestro caso es una de las diferencias también que tenemos. Nosotros en ningún caso hacemos negocio con el dato. Utilizamos el dato siempre para ofrecer servicios de valor añadido, ya sea a la energética o ya sea directamente al cliente final con funcionalidades avanzadas. Con lo cual, la parte crítica, desde nuestro punto de vista, llega en el por qué se va a utilizar el dato y si al final el dato va a servir para que me ofrezcan una caldera nueva porque la mía es ineficiente o va a servir para que me ayuden a ser más eficiente porque tengo una inercia térmica que no es la adecuada en comparación con mis vecinos, ¿no? Con lo cual, yo creo que el problema fundamental viene de ahí, de si cuando cedes tu dato o el dato tuyo personal, lo cedes de cara a que otro pueda hacer negocio contigo, lo cedes de cara a mejorar la eficiencia energética que puedes conseguir en este caso. Sí, yo básicamente creo que esa desconfianza puede ser
por dos motivos, ¿no? Has dicho la diferencia entre ir al comercio y comprar una alcachofa. Todo el mundo sabe que es una alcachofa, todo el mundo más o menos sabe lo que va comprando en todos los sitios. El problema es que no sabemos lo que es un kilovatio hora, no lo conocemos, ¿no? Yo después de este jaleo de las baterías he llegado a saber que consumimos entre 9 y 12 kilovatios hora al día. Vale. Y más o menos una batería nuestra de 6 kilovatios hora ya es de 1 por 1. Aquí el problema es que no sabemos, es que estamos vendiendo algo que es muy difícil, ¿no? Están vendiendo algo las compañías comercializadoras que es muy difícil, y es que el kilovatio hora es muy difícil de determinar, no es como los datos de los móviles. La segunda parte es que encima está muy regulado, y además está regulado desde un punto de vista en el que hay un convencimiento social, en el que el lobby eléctrico, y no me quiero meter por ahí, pero bueno, hay un convencimiento social y todos sabemos de que hay un lobby eléctrico que está regulado un poco al amparo de las exigencias del lobby. No me meto por ahí, pero es lo que la gente cree, es lo que la gente cree. Entonces, la desconfianza viene de ahí, de que es un producto muy difícil, muy regulado, extrañamente regulado, vamos a decirlo así. Y bueno, ¿y cómo salvarlo, no? ¿Cómo salvarlo? Nosotros, en ese sentido, incluso, pues bueno, como decía Carmen, o sea, crear cupones, empezar a hacerlo más no sé si la palabra es humano. Nosotros en su día incluso hablábamos de la posibilidad de regalar llenados de batería. Una batería de 6 kilovatios hora, pues mira, yo te voy a regalar durante el año 25 llenados. Por 6 kilovatios hora, pues le estaré regalando este dinero, pero ese llenado. No sé, es intentar hacer entender el producto, que es difícil, y hacer entender que la regulación lo que está persiguiendo es, bueno, pues o lo que tiene que perseguir, perdona, es que se entienda todo mejor, ¿no? Más transparencia, tal vez. Sí, me vas a contestar, si no... No sé si te contestaré a esto, voy a intentar, voy a hacer un esfuerzo especial. No, yo creo que la confianza muchas veces, tradicionalmente en todo esto, cuando todo el valor que aportaba la comercializadora energética era de calidad de suministro, pues la confianza estaba mucho en la robustez de la compañía, ¿no? Y ahora es interesante ver cómo, oye, pues al final las grandes te dan una confianza que las pequeñas no te dan, porque a ver si estos se van a equivocar y me voy a quedar sin luz, ¿no? Y muchas veces se ha apalancado todo en esto, ¿no? Yo he hecho algún ejercicio bueno, hemos hecho pruebas, ¿no? Para ver cómo de fácil sería traerte a clientes a una comercializadora que acaba de empezar con un logo de mentira. Hemos hecho alguna prueba, ¿no? Páginas web de mentira para ver si, bueno, pues si un cliente se iría con nosotros, ¿no? Y es increíble lo fácil que es. O sea, fácil que es coger unos cuantos, ¿no? Pero que al final hay mucha gente que sin saber nada de ti contrata contigo por alguna razón, ¿no? Entonces, esa medida de la confianza yo creo que cambia un poco de la robustez de las compañías de no se me va a cortar el cable a una confianza que yo creo que está por definir, ¿no? ¿Dónde está, no? Yo creo que también otra cosa, me estoy enrollando en una cosa que no me has preguntado, pero es mi momento. Muchas veces, y el ejemplo que ha puesto Ander me parece interesante porque pensando que es un ejemplo diferencial, el explicar los llenados, sigue siendo una cosa muy complicada, ¿no? Yo creo que yo vengo del mundo energético y hemos trabajado en eléctricas que el cliente te decía, es que no entiendo la factura. Y te dedicabas a horas y horas y textos a explicar la factura. Y es que la gente no entiende la factura no porque no entienda lo que pone en la factura, sino porque no tiene sentido la factura para lo que ellos creen que sirve la factura, ¿vale? Entonces, el leer, hemos intentado decir, oye, como la gente no nos entiende, vamos a explicárselo más. Y nos juntamos con gente que no quiere escuchar nada de las eléctricas. Y dice, es que no quiero que me expliques nada. O sea, no es una cuestión de tiempo ni de que me expliques cada dato, sino que es que eso está mal pensado, ¿no? Entonces, yo confío y creo mucho en compañías como ellos que parten no de tener que explicar una cosa muy complicada al cliente, sino decir, oye, yo te lo voy a explicar muy sencillo. Y el caso de Viesgo Solar me parece interesante porque es, oye, ¿dónde vives y qué potencial tienes de ahorro? Entonces yo sé, o sea, responder a dónde vivo lo sabe hacer todo el mundo, ¿no? Y luego entender un número que dice, oye, ahora te puedes ahorrar 4.000, 16.000, 90.000 euros en tu factura de la luz si pones paneles solares, también la gente lo entiende, ¿no? Entonces construyen desde un sitio distinto. No es de sobreexplicación, sino de simplificación y no contar rollos, ¿no? Y no he contestado, pero le paso la palabra a Alberto. A ver. No lo tengo. Ah, sí. El ejemplo que has puesto de Viesgo Solar me viene al pelo. Y es que nosotros hacemos un proceso de venta online donde vendemos productos que cuestan miles de euros, o sea, decenas de miles de euros. Entonces, si hablas a la gente
con terminología complicada y le hablas de rentabilidad y tiempo de retorno de tu inversión, o sea, vas perdiendo, van cayendo como el quién es quién y al final te quedas con dos frikis que entienden. Entonces, si quieres que esto realmente llegue a las masas, tienes que venderlo como si se lo estuvieras vendiendo a tu amigo. O sea, ya no eres un número, eres mi amigo, yo te voy a contar lo que pasa en mi casa y voy a ver qué pasa en tu casa y vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo de lo que más te conviene. Y así es como lo hacemos y así es como hemos vendido instalaciones fotovoltaicas por teléfono y online a gente que era sorda, gente que tal, te dice, no, es que lo tengo que validar con mi mujer o con mi marido, y llamabas al día siguiente, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te ha contado tu mujer? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, y lo simplificas a un trato de personas y no a un trato de números y de rentabilidades y de... No, porque al final lo que hace clic es otra cosa, ¿no? Es... Hasta ahí llegó. Vamos bien de tiempo, vamos bien de tiempo. Tú es que me habías contestado lo de lo que hace. Sí. Pero tengo otra para ti. Es, claro, yo cuando os escucho a todos, en el fondo, más allá de las relaciones personales que evidentemente podemos desarrollar, en el fondo estamos hablando de datos, estamos hablando de gestionar información de una manera u otra. Y claro, la pregunta que surge es, bueno, y esto no va a llegar un día a Google o Amazon y nos va a comer a todos. Tú un poco ya nos has contestado, ¿no? Pero ¿cómo veis vuestra situación frente a los gigantes de los datos? ¿Y dónde está? ¿Está en ese trato cercano al cliente precisamente el margen? ¿No? Sí. Pues precisamente hubiera respondido exactamente eso. Volviendo un poco a lo que decíamos antes, para mí, el tema de la información, Google o Amazon, lo que te haría es, antes lo comentaba con Ander y con Alberto, que yo comentaba, es que muchas veces las compañías eléctricas o el tema de los datos, de la información, nos comportamos todos como cuando, bueno, soy español y mi vecino de al lado no habla español, pero yo me creo que por hablarle más alto y más despacio español me va a entender y se lo voy a decir para que me entienda. Y no, o sea, es que no entiende español esa persona. Pues pasa lo mismo, yo creo que con el tema de traducir datos a información. Un Google o un Amazon te va a brear sin filtro alguno a base de información y van a hacer lo que llaman la personalización de la publicidad y tal y cual. Pero es imposible, nosotros tenemos, yo creo, un deber en el sector energético y en las startups de realmente llevar a cabo lo que significa personalizar y llevar a cabo lo que realmente significa tener una ciencia del comportamiento detrás de todo esto. Y habrá gente a la que le encante que le digas el desglose de la factura en diagramas de barras, de tarta, de colores y de euros y kilovatios, y habrá gente que es que no tenga ni la mayor interés en eso y sin embargo lo que tenga es un interés ferviente en saber de dónde viene la electricidad y qué porcentaje viene de energía renovable y otros de fuentes tradicionales. Y yo creo que eso, un Google o un Amazon, es muy difícil que llegue a conseguirlo, más que nada por el volumen y el volumen de datos que tratan y el número de clientes al que se tienen que dirigir. Yo creo que el Google y el Amazon al final van a ser, pues eso, el inglés o el español que va al extranjero y habla más despacio y más lento, y nosotros somos la persona que intenta hablar por señas. Pero relacionado con esto, esta es una pregunta ya más para friki, supongo, pero aquí hay mucho ingeniero, que los he visto. El reto que plantean este tipo de grandes compañías y que a mí me gustaría saber cómo, sobre todo los que estáis hablando más de equipo, ¿no? Sí. El tema de la interconectividad, ¿cómo se soluciona? Si yo quiero poner un equipo Momit aquí y luego quiero poner la batería de Ampere y luego resulta que el teléfono que tengo es un Android, ¿y esto cómo lo apañamos? A ver, en la categoría Smart Home estamos precisamente en el momento en el cual se está decidiendo esto, ¿no? Estamos en el momento en el cual teníamos VHS Beta y 2000 y todavía no sabíamos cuál iba a ser el estándar. Por donde está yendo a día de hoy la tecnología es porque pues, Google, Amazon son dos ejemplos muy buenos. Los principales players digitales que están muy interesados en el mundo de las Smart Home, están muy interesados en meterse todavía más en nuestra casa, por múltiples razones, pues están invirtiendo mucho en desarrollar plataformas que permitan hacer más fácil al usuario
la gestión de los diferentes dispositivos que tiene mediante una única app, mediante HomeKit o incluso mediante la voz en el caso de Alexa o en el caso de Google Assistant. Estamos en el momento en el cual, por poneros un ejemplo, es curioso, a nosotros nos llama Amazon y a nosotros nos llama Google para que integremos nuestros dispositivos cuando lo normal hubiera sido lo contrario, ¿no? Pero mientras más dispositivos tengan integrados, pues en teoría tiene un valor añadido competitivo mayor respecto a sus competidores. Nuestra impresión, va a haber 2 o 3 players fundamentales y luego va a haber players adicionales que ya están dentro de la vivienda, es decir, la energética ya está dentro del cliente, ya está en la casa del cliente, la telco ya está dentro de la casa del cliente. Entonces va a haber 2 o 3 más o menos estándares, que no son estándares, pero bueno, que nos van a permitir conectar diferentes dispositivos, y luego va a haber players más localizados, pues como pueda ser una energética en España, otra en UK, otra en Francia, que a sus clientes le ofrecerán su propia plataforma que permitirán también la interconexión de diferentes tipos de dispositivos. Esa es hacia donde la tendencia está yendo ahora. Sí, totalmente de acuerdo con Miguel Ángel. En nuestro caso es muy parecido. Somos, insisto, vuelvo a repetir, gestor energético que utiliza el almacenamiento para gestionar mejor la energía. Al fin y al cabo, como gestores energéticos tenemos ese ordenador que os estoy diciendo, esa interfaz que lo que hace es hablar con los diferentes consumidores de la casa para ser más eficiente todavía, ¿no? Y va todo por ahí, va todo en encontrar los lugares de normalización de comunicaciones, de protocolos de comunicaciones, para que desde el mismo gestor inteligente, insisto, utilizando esa energía acumulada, poder determinar cuáles son los mejores ahorros. Bueno, yo aquí me callo, que si no Arcadio me echa la bronca, y nos quedan 8 minutos, 9 minutos para preguntas, así que abrimos el turno. Arcadio. Yo tengo una pregunta que no sé para ellos, para los emprendedores y todo este tipo. No es muy difícil, ¿no? Siempre que con las compañías grandes de utilities en este sector, especialmente el mundo eléctrico, ¿no? Dicen, bueno, pues tenemos que apoyarnos en startups y sé que tienen mucha relación con vosotros, pero ¿cuál es de verdad la relación entre si vosotros... ¿Cuál es de verdad la relación? ¿Cómo podéis ayudarlas? ¿Cuál es la relación? ¿Es algo más allá de, oye, tú me suministras esto, por ejemplo, los cacharros y ya está? ¿O yo me gustaría los que tengáis esa relación? En nuestro caso en concreto y en el caso de las utilities es donde realmente nosotros tenemos el volumen de negocio dentro de la compañía. Lo que nos pasó, el mundo en 5 años, sobre todo en el tema de las startups y en concreto en España, ha cambiado de forma radical. Hace 5 años tú ibas a una energética a decirle si una empresa que tiene 1 año y medio, que mira qué tecnología tan genial he desarrollado, y decía, uy, que no te conozco, no quiero hacer pruebas con mis clientes, con una tecnología que no conozco y no sé si realmente puede aportarme valor, no voy a poner en riesgo esto. Ahora mismo no hay ninguna gran compañía, porque es cool, que no trabaje con el mundo de la innovación, con el mundo de las startups. Eso nos ha abierto, yo creo, muchas puertas a todas las empresas de reciente creación base tecnológica, es la definición de startup, para poder ir directamente y cara a cara al sector de las utilities. Y lo curioso es que son ellas las que nos plantean o nos piden modelos de negocio, que es donde yo creo que las startups tenemos que ser todavía muchísimo más creativas. Porque ya no es el dispositivo en sí, es que el cliente de esa utility quiera ese dispositivo y para eso hay una serie de barreras. Para nosotros ha sido muy importante, por ejemplo, tener feedback de energéticas en diferentes países, de buenas prácticas en diferentes países. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. En Estados Unidos, donde como sabéis no hay competencia, porque se distribuyen geográficamente las eléctricas, hubo una organización que lo que hizo para intentar incentivar la eficiencia energética en el hogar es que certifica una serie de productos y si el cliente compra ese producto va a su energética y le dice, oye, he comprado esto, voy a ahorrar dinero y eso tiene un volumen, es decir, te subvenciona parte de la adquisición que hayas realizado, ¿no? Esa es una buena práctica en Estados Unidos y lo hace en 12 meses o en el contrato que tengas o lo que sea, ¿no? Y es una buena práctica que, por ejemplo, está funcionando muy bien en el mercado americano y en ese sentido hay otras muchas en otros países
que yo creo que igual que nosotros tenemos algunas buenas aquí, podemos traer otras de allí que están funcionando de manera adecuada, ¿no? Yo creo que las empresas grandes trabajan con startups porque es necesario casi para su supervivencia, ¿no? Es la forma que tienen las grandes empresas de realmente tener un departamento de I+D y de ser flexibles y ágiles, ¿no? Y yo creo que el error más grande que puedes hacer si eres una empresa grande y quieres trabajar con startups es forzarles a entrar dentro de la estructura que no te permite hacer ese I+D. Cuando lo metes tan dentro de tu empresa que les quitas la agilidad, es cuando deja de tener sentido trabajar con startups, ¿no? Entonces, la forma que tienes, desde mi punto de vista, de trabajar con startups es coger esos modelos de negocio que ya hemos identificado porque nos estamos peleando y hemos hecho esta travesía por el desierto para llegar a encontrar un modelo de negocio que tenga sentido, es casi dejarnos correr, ¿sabes? Acompañarnos y dejarnos correr e intentar buscar las sinergias, mayor número de sinergias posibles que puedas encontrar con tus clientes, con los modelos de negocio que tienes e intentar poner cuantos menos palos posibles en la rueda, ¿no? Y lo digo por experiencia. En mi caso yo creo que el trabajo que ha hecho Viesgo es espectacular, ¿no? Desde el principio han tenido las orejas muy grandes y así han dicho contarnos todo lo que tenéis que aportar en cuanto a este modelo de negocio y lo hemos ido introduciendo en la casa a nuestro ritmo, no al suyo, ¿no? Y entonces eso yo creo que parte del éxito ha sido eso, el adaptarse a lo que nosotros le contamos y toda la experiencia que tenemos del sector y eso, una vez demostrado que funciona, meterlo en la casa y jugar ya a lo que ellos saben jugar, que es darle al botón de los churros y que salgan muchísimos, ¿no? Sí, yo la verdad es que sobre las mismas líneas aportar que nosotros la experiencia que tenemos con la gran compañía de utility es que son empresas muy grandes, mucho más lentas y volviendo a lo que tú decías, a nosotros nos han abierto los brazos y nos han dado una bienvenida estupenda, sobre todo por el hecho del prototipado y la velocidad de ensayo-error. Estamos hablando de un consumidor en el que al final pruebas una cosa, le gusta, no le gusta, pruebas otra cosa, funciona, no funciona y eso en una compañía como las eléctricas grandes suele ser un trabajo muy laborioso, con mucha política interna, con mucha movilidad de equipos, mientras que cuando trabajan con startups la velocidad del pilotaje se multiplica por 3, por 4 y a ellos eso les permite innovar e implementar nuevas medidas en un periodo de tiempo mucho menor que si lo hicieran en casa, ¿no? Así que en ese sentido me sumo a sus conclusiones. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Pues muchas gracias a todos y si me permitís vamos a darle un aplauso a todos los ponentes.